¿no? Si la presidenta no hubiera accedido a la sucesión constitucional, el país hubiera entrado en caos. O sea, esta situación hubiera sido muchísimo peor. Está en nuestros estudios el ministro de Agricultura, Ángel Manero. Bienvenido, ministro. Buenos días, Nicolás. Un saludo a todo el Perú. Iba a empezar con eso que estaba bromeando. Es decir, yo creo que nos está gobernando una alianza, pero no quiero entrar, o sea, hay una alianza, ¿no? Entre Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, la señora Dina Boluarte, con el respaldo de algunos otros más por ahí, pero en fin, no quiero entrar a ese tema, sino agarremos, o sea, centrémonos en algunas cosas que son relevantes ahorita, ¿no es cierto? Lo primero, este tema de la PEC y del clima que se ha creado con el anuncio de una paralización que tiene que ver con la innegable molestia de la gente por la inseguridad. ¿Cómo se va a manejar esto? Mire, en principio, usted ha dado una lista de problemas, retos en su editorial, pero la lista de oportunidades es mucho más grande. Y de hecho, APEC implica el trabajo para aprovechar esas oportunidades. Le doy una primicia. El día de hoy lanzamos con Cancillería la convocatoria internacional para MAGES, proyecto importante y soñado de Arequipa. Es rehabilitar MAGES 1, hacer una represa intermedia, pero lo más importante es que se va a dejar el camino listo para MAGES 2. MAGES 2 requiere hacer unos arreglos ahí, Proinversión está apoyando, pero hoy lanzamos la convocatoria internacional. Después se hace una adenda y se añade MAGES 2. Importantísimo para Arequipa. ¿Y por qué lo anunciamos hoy día? Porque se va a invitar a 17 países a concursar ahí, a competir por hacer las inversiones. Pero lo más importante, decirles que el año 27 o 28 se va a hacer la subasta de tierras. 38.500 hectáreas nuevas que se van a subastar en MAGES. Eso se suma a lo de Alto Piura, a lo de Chavimochic, a lo de Chinecas. En total son 238.000 nuevas hectáreas que va a subastar el Perú el 27, el 28, el 29. De modo que eso en superficie agrícola es hacer crecer tu agroexportación 2, 3 o 4 veces, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos toda la posibilidad del tema pecuario. Hasta ahora la agroexportación peruana es agrícola principalmente, frutas, hortalizas, café y cacao. No hemos aprovechado el tema pecuario y ahí la carne de vacuno, la carne de porcino y la carne de pollo son la gran oportunidad para el Perú. Y precisamente con miras al Asia y con miras a lo que va a ser Chancay, se abre esta gran posibilidad. Y permítame leer la relación de productos que tenemos que negociar esta semana. Yo voy a participar en reuniones con 7 presidentes o líderes, ¿no? Y le voy a leer rápidamente. Con China tenemos los nueces, las castañas y los congelados. Y en los congelados estamos hablando de mango, palta y arándanos, que ya cerramos esta semana. Y en cartera, o sea, por avanzar, granada, pitahaya, cereza. Con Estados Unidos, espárragos sin tratamientos, aguaymanto, pitahaya. Con Australia, espárragos y uvas. Con Malasia, granada, carne, lana de ovino, importante para Junín. Indonesia, arándanos. Japón, arándanos cítricos, granada, chirimoya. Nueva Zelanda, arándanos. Eso en cuanto a productos, que vamos a negociar su acceso a estos mercados. Pero además tenemos 2 grandes proyectos de irrigación que tenemos que vender, entre comillas, ¿no? Y vender porque son tan grandes que el Perú no podría hacerlos con sus recursos. Necesitamos la ayuda internacional para financiarlos. Y allí Pampas Verdes en Ica, más de 200.000 hectáreas, y lo que es Tinajones 2, que es traer el río Marañón a la costa, son más de 300.000 hectáreas. De modo que lo que nos jugamos esta semana es tremendamente importante para el Perú y sin duda hay que hacer mucho trabajo ahora, estos días para aprovecharlo. El tema es que esto no se encuentra, justo la semana pasada, nosotros hemos estado, como lo hacemos siempre, porque estamos conectados, o por lo menos hacemos el esfuerzo. Además es como el ADN de Exitosa, que es una emisora y un proyecto periodístico que no ha nacido de Lima, no, Exitosa nació en la provincia. Y el último capítulo fue Lima. Entonces eso nos permite estar conectados con la gente. Y lo que hemos visto que está pasando en Piura, pero en Ica, perdón, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, pero sobre todo en Piura, es que se están pagando las consecuencias. Hay una crisis hídrica bárbara que tiene que ver con el cambio climático, es cierto, pero tiene que ver también con la irresponsabilidad de autoridades que no han hecho las obras que tenían que hacerse. Que si se hubieran hecho, estaríamos en una condición extraordinariamente distinta para enfrentar cualquier
eventualidad provocada por el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ocurrir ese cambio? De que las cosas que hace 30 años están esperando de una vez se hagan, ¿no? Mire, se ha declarado la emergencia en 34 distritos. Entre hoy y mañana se agregan 21 distritos más. La emergencia va a permitir hacer más de 200 pozos. Eso va a ayudar, no va a resolver el problema. Resolver el problema de fondo es ir por la descolmatación de Povechos. Almacenar más agua, porque Perú tiene muchísima agua. El problema es que no tenemos infraestructura para almacenarlo. Este sábado ya tuvimos reunión, yo estuve en Piura con el gobierno regional, hemos definido la ruta clara, vamos a firmar un convenio en diciembre y este convenio va a permitir hacer 2 reservorios, porque para descolmatar Povechos tenemos que secarlo completamente y tenemos que guardar el agua en 2 reservorios provisionalmente, 400 millones de metros cúbicos, y nos vamos a meter a descolmatar Povechos. Son 600 millones de metros cúbicos que tenemos que recuperar en la capacidad de Povechos y llevarlo de los 400 a los 1000 que tenían originalmente, más 400 millones de estos 2 reservorios nuevos, vamos a llevar la capacidad de almacenamiento a 1.400 millones de metros cúbicos, de los 400 actuales a 1.400 millones de metros cúbicos. Eso no es inmediato, eso va a demorar 3, 4, 5 años, pero lo vamos a empezar este año, ¿no? Haciendo la convocatoria con Proinversión y algo muy importante que le doy la primicia también. Como hicimos el anuncio hace unos días, nos ha pedido reunión para este 15 la mayor empresa de infraestructura hídrica de Portugal, que es la empresa Mota, ¿no? Nos ha pedido reunión porque están muy interesados en meterse a descolmatar Povechos, ¿no? Lo cual es importante porque a pesar de los problemas que tú mencionabas, Perú sigue siendo atractivo y empresas como el nivel de Mota quieren participar en Perú, participar de los grandes proyectos. Pero eso está y claro. El otro día ha estado acá Leopoldo Monzón, que es un técnico absolutamente calificado, informado y una de las personas que más ha estado insistiendo sobre la enorme oportunidad que significa el megapuerto de Chancay. Y él decía que en este momento, solo alrededor del puerto de Chancay hay por lo menos 50.000 millones de dólares en inversiones esperando a que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? O sea, eso debería ser ya hace rato zona económica especial y ya debería haber una autoridad autónoma que esté hablando con los inversionistas sobre cómo va a ser, pero con las reglas de juego que va a tener que hacer el Congreso. En el Congreso recién están empezando la discusión. Pero de eso se trata. Esta semana se va a hacer el anuncio, probablemente conjuntamente con el Legislativo, sobre la zona económica especial. O sea, eso el Perú lo anuncia esta semana. ¿Y por qué es importantísimo esto? Porque es traer inversiones multimillonarias, estamos hablando de miles de millones de dólares, para nuevas tecnologías, nuevas industrias tecnológicas. En el caso de agricultura nos interesa, por ejemplo, las semillas editadas, nos interesa todo lo que es bioplásticos, todo lo que es la industria a partir de la biomasa, nos interesa traer toda tecnología que actualmente no tenemos y ciertamente hay un montón de tecnología por aprovechar estas oportunidades de la zona económica especial, ¿no? De modo que eso, si lo acompañamos a otro proceso que se va a dar paralelamente, por ejemplo, no hemos desarrollado grandes irrigaciones alrededor de Callao o alrededor de Chancay, ¿no? Y tenemos oportunidades, tenemos las pampas de Cañete, entre Cañete y Chincha, y tenemos las pampas de Rosalía en Huaura, ¿no? Entonces ya estamos lanzando la convocatoria para la irrigación de las pampas de Concón en Cañete. No es muy grande, 12.000, 15.000 hectáreas probablemente, pero precisamente es para aprovechar ello, ¿no? En diciembre ya se lanza esta convocatoria por las pampas de Concón y esperamos el próximo año lanzarla de Huaura. Antes de ir a la pausa, porque tenemos que ir a la pausa inmediatamente, una pregunta bien puntual para no terminar lo de Piura. O sea, está claro que lo que hay que hacer ahora es lo que no se ha hecho en décadas, que ponerse a hacer ahora las obras. ¿No es cierto? No esperar ¿no? Pero lo segundo es que hay una emergencia que hay que enfrentarse con lo de los pozos, es cierto, pero hay una crisis financiera en el agro. O sea, hay gente que invirtió, que ya viene sufriendo desde la pandemia, que invirtió su dinero para una cosecha que no ha ido bien y que se necesita endeudarse nuevamente. Entonces, ¿cómo se endeuda si no están? O sea, van a tener ustedes hacer una inyección de rescate financiero, como se hizo en la época de la pandemia con las grandes empresas, ¿no? Primero decirle a la población que problema de abastecimiento no va a haber. El limón, de hecho, se mantiene en sus 2 soles por kilo a nivel mayorista. Falta de arroz tampoco va a haber, la campaña grande ya se ha hecho, la campaña que hay en este momento es la campaña chica, pero ciertamente hay un buen grupo de agricultores con problemas allí. Como Estado vamos a darle una línea de 200 millones de soles para permitir refinanciar deuda, para permitir darle capital de trabajo.
De modo que ahí se está actuando. También va a haber un seguro catastrófico, que no le da mucho, le da 800 soles por hectárea, pero suma sin duda. Pero ahí estamos abiertos, todas las semanas estamos en Piura, coordinando con las juntas de usuarios, con los agricultores, con gobierno regional, y la cosa está tranquila todavía, ¿no? Tranquila porque estamos actuando en el terreno. Ha habido una controversia con respecto a este tema de si hay hambre o no hay hambre en el Perú. Ha estado acá Jessica Guamán, ¿no? Que es parte de la plataforma de la gente que está viendo la crisis alimentaria en el Perú. Pero de lo que ellos están hablando en realidad son de cifras que resultan preocupantes, o sea, los índices de desnutrición crónica infantil, los índices de anemia y la situación de casi la mitad de la población peruana en lo que se denomina crisis alimentaria, ¿no es cierto? Riesgo alimentario, es decir, de gente que está comiendo por debajo de lo que debería comer en términos de carga calórica, que ha disminuido su cantidad de raciones, la frecuencia de su alimentación, es decir, y eso es una señal de pobreza, ¿no? De que la cosa no está yendo bien. Mire, según la FAO, el 51% de los peruanos tiene inseguridad alimentaria. Nosotros coincidimos con ello. Lo que no es lo mismo decir 51% de los peruanos tiene hambre, porque la seguridad alimentaria refiere a tener una dieta saludable, en cantidad y en calidad. El hambre está más relacionado con la subalimentación, que según el reporte de la FAO llega al 7% de la población. Ahí coincide más o menos con el porcentaje de peruanos en extrema pobreza. Sí hay un segmento de la población vulnerable donde el Estado tiene que ayudar, sin duda, allí a solucionar ese problema, gente con enfermedad, con orfandad, con abandono, y el Estado tiene que ayudar sin duda. Y de lo que se trata finalmente aquí es de solucionar el problema, ¿no? Más allá de la discusión teórica, tenemos que solucionar el problema. Yo he estado hace unas semanas en Italia con el director general de la FAO, que por cierto está viniendo a PEC también. Este 15 tenemos un evento importante, porque entre otras cosas tenemos para lanzar 3 proyectos. Uno de ellos, quizás el más vistoso, es el de las papas nativas. Perú por fin puede decir que va a ser un exportador de papa para el mundo, ¿no? Tenemos 15 millones de dólares de inversión ya se ha construido la planta para exportar hojuelas de papas nativas. Próximo año vamos a superar los 80 millones de dólares en exportación y con una tendencia al alza. De modo que eso es importantísimo. Al igual que papas nativas, estamos trabajando paltas de la sierra y café y cacao en este programa con la FAO, que precisamente es mejorar los ingresos de la población, y al mejorar los ingresos, mejorar su capacidad de seguridad alimentaria. Y de lo que se trata de todo esto de APEC precisamente es de seguridad alimentaria, en el caso del agro peruano, ¿no? Cuando hablamos con China, y además la posibilidad de la castaña, de la nuez, de las frutas congeladas, la posibilidad de que China nos abra su mercado a las carnes de vacuno, carne de porcino, que se va a anunciar esta semana. Eso es tremendamente importante, no solo porque significa la posibilidad de enviar 5.000 millones de dólares para allá. Hay que recordar que Brasil, por ejemplo, que es un exportador de la China, tiene que dar la vuelta al continente y tiene que pagar un flete de 7.000 dólares por contenedor, que con Chancay nos va a costar la mitad a nosotros. O sea, vamos a ser más competitivos que Brasil para exportarle carne al Asia. Exportar carne significa aumentar la seguridad alimentaria del Perú, porque todos los grandes países exportadores como Argentina, Uruguay, Estados Unidos de carne son los más consumidores de carne en el mundo. ¿Por qué? Porque la capacidad exportadora le permite abaratar el insumo costos en su mercado nacional. Claro. ¿No? Entonces, por eso es tremendamente importante la exportación. Y Chancay y China no es solamente el mercado chino, ¿no? Es la plataforma para todo el Asia. A mí me toca recoger al presidente de Indonesia, recibirlo en el aeropuerto. Solo Indonesia es un mercado de 280 millones de habitantes, o sea, 7 veces la población del Perú. Tremendamente importante y muchas veces no está en el radar. Al igual que Malasia, al igual que Tailandia, India, ¿no? Singapur y la India, donde se viene el TLC el próximo año. Ya de modo que Chancay y la oportunidad de abrir todo el Asia es tremendamente grande para el Perú. Ahora, lo que es cierto es que, lo hablábamos con Jessica Guamán el otro día, hay dos temas que hay que abordar en relación a este tema del riesgo alimentario. Uno, los programas de emergencia, ¿no es cierto? Que tienen que ser eficientes, que tienen que llegar directamente. O sea, no puede ser que a las ollas comunes se le baje el presupuesto y al Congreso de la República se le sube el presupuesto. Es ridículo. Cuando estás hablando de estas cifras, ahí deberías meter recursos. Pero lo más importante es generar empleo. O sea, lo que la gente quiere no es que le regalen comida, lo que la gente quiere es chamba. Y por eso hay tanta informalidad. O sea, yo ahora venía desde muy temprano, me levanté de madrugada hoy día,
Y la cantidad de gente que está haciendo transporte informal en el Perú es impresionante. ¿Y eso es por qué? Porque no hay chamba, pues, porque es el refugio de la gente sin trabajo, ¿no? Completamente de acuerdo. La mejor política social de un país es la que genera infraestructura, inversión, empleo. En agroexportación, nomás mire, se han desarrollado cerca de 1 millón de empleos. Y con esta ampliación de frontera agrícola, con lo que representa Chancay, con lo que representa PEC, estamos hablando de que la agroexportación puede crecer 3 o 4 veces. De modo que estamos hablando de crecer en 3 o 4 millones de empleos. Obviamente esto será en 10 años, 15 años probablemente, pero es una oportunidad grande que se está aprovechando. Ahora, estamos enfrentando una situación donde vamos a tener que tomar decisiones como país que son relevantes, ¿no es cierto? No que las cosas nos ocurran, sino que las cosas ocurran porque hemos tomado decisiones. Entonces, por ejemplo, supuestamente nuestro aliado estratégico principal como país es Estados Unidos. Estados Unidos nos compra solo el 14% de nuestras exportaciones. La China nos compra 35% de las exportaciones. Y los chinos están con la plata en la mano, quieren hacer el ferrocarril hasta Santos, desde Chancay, quieren hacer todas las líneas de ferrocarril que sea posible, quieren hacer energías renovables, es decir, quieren meter billete en infraestructura, en todo lo que sea necesario. Los gringos están más bien encerrándose, sobre todo ahora con Trump, ¿no? Estados Unidos es importantísimo para el Perú. De hecho, este año vamos a exportar cerca de 12.000 millones de dólares en agroexportaciones. Estados Unidos es el 40% aproximadamente. China todavía es más o menos el 5%. Pero China es el que más va a crecer en los próximos años, por eso es importantísimo. Pero al igual que China es importante, Estados Unidos es importante, Europa. Sin duda las proyecciones van a estar en el Asia. En cuanto a crecimiento, 10 o 20 años probablemente China sea la mitad de las agroexportaciones peruanas. También lo vemos así, pero todo mercado suma aquí. Ahora, esto de que se va a anunciar lo de la zona económica especial, se va a anunciar con la creación de una autoridad autónoma, es decir, una autoridad que va a tomar el reflejo de lo que se hizo con los panamericanos, pero antes que eso, lo de la zona económica, yo he visto los proyectos, hay un proyecto es decir, creo que eran, no sé, 50 hectáreas o algo así, es una locura. O sea, solo los chinos que quieren hacer los autos eléctricos quieren 800 hectáreas. Los otros inversionistas europeos que quieren 400, 500 hectáreas cada uno. O sea, no van a tener sitio en el proyecto especial de Chancay o en la zona económica especial. O sea, ¿va a ser de Huacho hasta parte de Ancón o no? Le doy una primicia. A ver, sin duda hacer una zona económica especial potente requiere miles de hectáreas, probablemente 10.000 hectáreas. Superficie tenemos, de Callao hasta Chancay hay mucha superficie ahí. También vamos a abrir la posibilidad de cambiar la zonificación. Todo el valle de Huaral, Chancay tiene 30.000 hectáreas agrícolas. Vamos a cambiarle la zonificación para abrir las posibilidades a lo que decida el mercado finalmente. O sea, va a haber, claro, pero hay un problema también con que, y eso lo explicaba también Leopoldo Monzón, que entre el 80 y el 90% de la tierra en el Perú no está legalmente registrada. Y eso tiene que ver en muchos casos por pura burocracia. O sea, gente que está tramitando la regularización, ¿no es cierto?, de la propiedad del suelo y no lo logra. A ver, ese es un tema central. Tenemos una brecha de titulación de 2 millones de predios, más o menos, en el Perú. ¿Cuánto vamos a titular este año? 70.000 predios. O sea, si vamos así, nos vamos a demorar 30 años en titular todo. Próximo año ya vamos a crecer, vamos a titular 120.000. Y el 2026 vamos a titular 200.000 predios. Pero puedes hacer que esto de Chancay sea un modelo. Por Entonces, supuesto. toda el área de Chancay no tienes que esperar pues 30 años, lo puedes resolver en 3 meses. Mira, si te pones a chambear en serio. No, por supuesto. O sea, el hecho de crear una zona económica especial con una autoridad autónoma es un proyecto especial para desarrollar tanto la infraestructura como todo lo que se requiera dentro. El tema de licencias, de permisos, de formalización, todo ello se acelera. De modo que espere ahí el anuncio, yo creo que va a estar bastante satisfecho. Hay una preocupación también, yo sé que hay fondos de inversión que están con la plata en la mano dispuestos a meter, apenas tengan reglas de juego claras sobre Chancay, van a meter la plata. Pero una de las cosas que exigen es transparencia, que no haya otra vez el sistema de que ya expediente técnico,
recontradireccionado, donde ya no se sabe ni para qué hace la licitación, porque ya se sabe quién va a ganar y hay comisiones ilegales de por medio y no se cumplen los plazos y las obras se sobrevaloran ¿no es cierto? Eso se tiene que acabar. Es más, es un requisito que los grandes fondos se están poniendo para manejar las cosas. O sea, vamos a invertir billete, pero esto de la corrupción tiene que parar, ¿no? No, todo ello está contemplado. Este es un proyecto integral tipo Panamericanos, más o menos, que se va a llevar a lo de la zona económica especial, y ello va a ser mayormente con participación privada, tanto en la planificación como en la ejecución. De modo que ahí estamos optimistas respecto a eso. Ahora, y el tema este de la seguridad y todo el clima que hay ahora, ¿cómo están manejando esto del paro? He visto el acuerdo que han suscrito, porque se han pasado horas, días discutiendo entre los transportistas de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, que es una organización muy grande y nacional, ¿no? Que ha tenido normalmente como vocero Giovanni Díez. En realidad no han acordado nada significativo. Lo que se demuestra acá es la voluntad de los transportistas de no malograr la PEC esta semana con una paralización. Y esto es un gesto significativo, pero esto no significa que se haya resuelto ni de lejos el problema de la inseguridad. Yo confío en la madurez de los peruanos en el sentido de darle tranquilidad al país y aprovechar al máximo esta oportunidad que es APEC. Sin duda, el tema de inseguridad es un problema, no de ahora, es un problema que viene creciendo desde hace muchos años, como todo, ¿no? Esto es un ciclo, va a llegar a una etapa de madurez, a un pico, y de ahí va a empezar a descender. Probablemente ya estamos en el pico. Y de hecho ya vemos algunos resultados en Lima reconocidos por los propios alcaldes en el sentido de que algo se está haciendo. Y esto va a ser un proceso, ¿no? Nos explicaba, por ejemplo, algunos generales. Por ejemplo, cuando detectan una extorsión, se denuncia una extorsión, ¿no? Identifican al extorsionador. No lo detienen inmediatamente, porque si usted lo detiene inmediatamente, lo reemplazan con otra persona, ¿no? Tienen que darle un seguimiento de 3 a 6 meses para detener a toda la organización. O sea, toda esta labor de inteligencia toma su tiempo. No es que en semanas o en 1 o 2 meses se va a tener resultados contundentes, ¿no? ¿En cuánto? 3, 4, pero lo que he visto es más de lo mismo, ¿eh? Sinceramente. O sea, yo creo que la lección al final del camino de estos meses, o sea, es indudable que la crisis de inseguridad tiene años, que el deterioro de la policía tiene años, que la manipulación política de la policía ha hecho mucho daño, la desprofesionalización en la policía también, la desespecialización, ¿no? Y que esto va a requerir todo un proceso, ¿no? De cambio. Pero el tema es que una de las cosas, digamos, acá hay dos temas de fondo. Uno es el liderazgo y otro es tener una estrategia clara. Y la percepción que tiene la gente cotidianamente es que no hay un liderazgo, no hay un liderazgo en la lucha contra la delincuencia. Sale el ministro del Interior a decir que todo está muy bien cuando están a 2 cuadras asaltando a la gente. Y no hay una estrategia. O sea, dicen estado de emergencia. Van a entrar los militares y ni ellos mismos entienden qué es lo que tienen que hacer. O vamos a endurecer la ley en el Perú es durísima y se mueren de risa los delincuentes con el endurecimiento de las penas. Es decir, ¿por qué es tan complicado tomar decisiones como, por ejemplo, reemplazar un ministro? O sea, que se ha desgastado. Eso es lo que no se entiende. Que además hubiera sido un mensaje que hubiera bajado un poco la tensión, ¿no? Pero ¿por qué no se quiere dar ese tipo de mensaje? Bueno, más allá de la confianza a un ministro, yo como ingeniero, mire, habiendo conocido muchas realidades en el mundo, he visto que hay un proceso más grande que los problemas sociales o los problemas de la delincuencia. Es el proceso de atraer inversiones. Cuando usted atrae inversiones de manera importante, colateralmente se van resolviendo los problemas. Cuando vienen empresas de primer nivel, cuando la economía va creciendo, aumentan los recursos financieros, aumenta el presupuesto del Estado, pero aumenta también la capacidad del Estado. Por eso es muy central la PEC, porque es la capacidad de atraer inversión de una manera más rápida, de una manera más contundente, claro, y esto ayuda en todo sentido al país. De eso estoy convencido. Además, yo creo que soy uno de los que más campaña ha hecho por el puerto de Chancay, la importancia que tiene la zona económica y toda esa historia. Y es más, sobre todo lo que hay que hacer en relación a la promoción de inversiones. El problema es que
si no hacemos una modificación en lo que podría llamarse el modelo que se ha venido aplicando, y el Estado no se vuelve ineficiente, si no nos libramos de la corrupción, si no tenemos un proyecto propio como país, por ejemplo, en relación al puerto de Chancay, un proyecto propio, no servir simplemente de ver cómo entran y salen los productos y cómo, sino un proyecto nacional, ¿no? de desarrollo del país. Estamos fritos y es lo que nos ha pasado. El presupuesto de la República, yo he dado una cifra, se ha multiplicado por 10 en las últimas décadas. ¿Y en qué ha cambiado la vida de la gente? O sea, ¿cómo es posible que haya 10 veces más ingresos y no hay agua potable, no hay alcantarillado, 2 millones de personas que no tienen un acceso adecuado a vivienda, no hay infraestructura, vivimos una crisis de inseguridad espantosa, el sistema de justicia no funciona como debería? Es decir, ¿cómo es posible? O sea, ahí hay que hacer cambios. Eso no se va a resolver solo porque haya más inversión. Eso es un cambio de quienes conducen el aparato del Estado, ¿no? Pero es que tu nivel de gobernabilidad de un país también mejora en el tiempo con el tema de atraer capitales, con el tema de generar mejores reglas, mejores mecanismos, más transparencia. Hoy día lanzamos el tema de MAGES, gobierno, porque sin duda también nos queremos curar en salud el tema de corrupción y todas esas cosas. Lo bueno es que gobierno sí o sí se hace la obra y tiene una transparencia altísima. Y así tenemos que ir generando mecanismos nuevos. La Autoridad Autónoma para Chancay también, ¿no? Tenemos que generar mecanismos nuevos en el camino, pero se trata de dar soluciones a los problemas. O sea, hay que reconocer que la presidenta Boluarte pues está llenando un espacio, ¿no? Si la presidenta no hubiera accedido a la sucesión constitucional, el país hubiera entrado en caos. O sea, esta situación hubiera sido muchísimo peor. Yo creo que hubiera sido mejor si la presidenta cumplía su promesa y adelantaba las elecciones. Renunciaba como prometió y se adelantaban las elecciones y se ordenaban las cosas. Porque al final lo que ha habido un acuerdo, es decir, nos está gobernando una alianza extraña entre los que perdieron las elecciones y la señora que ya se olvidó quién la eligió, ¿no? Yo no he visto ningún gobierno como este en el sentido de promover infraestructura a este nivel. Solo en agro, Alto Piura, Chavimochi, Chinecas, Majes Iguas, que va a llegar a julio del 2026 en ejecución o con contratos firmados, ojo. El tren Lima-Ica, que se hablaba mucho por mucho tiempo, recién va a ser una realidad el próximo año, ¿no? En cuanto a los contratos firmados y en cuanto a que se haga la obra. Y así usted tiene el aeropuerto Jorge Chávez, la segunda etapa, tiene el anillo vial periférico, en agro, Bayova, los grandes fosfatos, que toda la vida hablamos de que Perú tiene que producir fertilizantes, por fin ya se firmó el convenio con Cementos Pacasmayo para producir fosfatos, fertilizantes para la agricultura en el Perú. De modo que hay muchísimos avances. Lo que pasa es que a veces... ¿Por qué tiene la presidenta entonces, si todo está tan bien, esos índices de popularidad tan bajos, incluso en el mundo empresarial? ¿Eh? O sea, porque la gente que digamos, desaprueba la gestión del gobierno y del Congreso es transversal, es de todos los sectores socioeconómicos. Yo veo que la gestión presidencial tiene un componente alto de poner disciplina. El Perú es como un país adolescente. Acá todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Acaban de bloquear la carretera de Chao, de Virú nuevamente. Y se ha despejado inmediatamente. Y eso es algo que está claro. No se va a permitir ningún bloqueo de carreteras, como no se va a permitir ninguna marcha violenta. Y eso hay que reconocérselo a este gobierno, que asume el costo político de poner orden. Y así en muchas cosas. Claro, pero tal vez para poner orden haya que comenzar por resolver los problemas. O sea, porque normalmente lo que ocurre, es cierto, no en todos los casos, pero normalmente es que cuando la gente sale protesta es porque no le hacen caso. Porque o sea, el otro día había una marcha por el agua de gente que hace 25 años está esperando un proyecto de agua en Caraballo. O sea, ¿cómo y hace 14 años que se debieron empezar las obras? ¿Cómo esa gente no va a estar harta? O sea, de vivir sin agua. Entonces salen porque sienten que no les queda otra. Entonces la solución no es meterle palo a esa gente, es cumplir con darles el agua que debieron tener hace, ya, pongámonos cortos, 14 años por lo menos. Pero depende del ángulo donde usted quiera ver la figura. Hace unas semanas me decía una periodista española, oiga, pero usted no ve que a los trabajadores de la agroexportación le falta pistas, veredas, le falta agua, luz.
Pero claro que a muchísima gente le falta esos servicios. Pero si usted compara eso, cuando empezó la exportación, agroexportación hace 30 años, se ha avanzado muchísimo. O sea, hay más gente con agua, hay más gente con desagüe, con luz, hay más gente con pistas, con veredas. Y lo más importante, más gente que ahora tiene un ingreso seguro, que está en una planilla, que lo recogen de su casa, que lo regresan a su casa, que le dan almuerzo, que le dan uniforme. O sea, falta muchísimo por hacer, pero lo avanzado no es nada despreciable, al contrario. Si hablamos de agroexportación, 1 millón de empleos casi formales, importantísimo. Ya, pero eso no es lo que está en discusión, pues. Lo que está en discusión es todo lo que falta resolver, porque, o sea, no puede ser que se genere otra vez el modelo donde tienes como bolsones de desarrollo rodeados de pobreza, de falta de servicios. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la ineficiencia y la corrupción en el aparato del Estado. Por ejemplo, ICA. No es que en ICA no haya plata, sino que en ICA, o sea, la corrupción lo ha penetrado todo como en todo el país, ¿no? Y no puedes avanzar en resolver los problemas de la gente por la manera como se gestiona el Estado. Yo soy un convencido de que mucho de ello se resuelve con más inversión. Estamos hablando de infraestructura pública e infraestructura privada. Ahorita, cuando nos dicen solo en la costa llevan desarrollo, en la sierra le hemos lanzado un proyecto que ya se empieza a ejecutar el próximo año, que es recuperar 120.000 hectáreas de andenes. 120.000 hectáreas de andenes. Estos andenes que nos dejaron los incas, los pre-incas. Vamos a recuperar 120.000 de esas hectáreas. Majes es casi 40.000 hectáreas, o sea, es 3 Majes esto, ¿no? En toda la región andina. Y son andenes donde se va a recuperar las terrazas, vamos a traerle el agua nuevamente, ponerle riego por goteo y vamos a hacer biodiversidad, pero biodiversidad que le significa al pequeño agricultor un ingreso mayor. Estamos hablando, por ejemplo, de papas nativas para exportación, estamos hablando de granos nativos para exportación. Mejorar los ingresos de la gente es tremendamente importante. Ahora, tenemos que ir terminando, ministro, pero hay dos preguntas puntuales. O sea, en Estados Unidos acaba de ganar las elecciones Trump. Está claro que lo que va a hacer Trump es cerrar el mercado norteamericano, protegerlo de productos importados, es decir, va a ser como autista, ¿no es cierto? O sea, va a encerrar el país. Y eso, digamos, ¿cómo lo vamos a enfrentar? O sea, está viniendo Joe Biden, ya confirmó que llega, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos TLC con Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre ha sabido respetar los acuerdos. Hay muchos países que no tienen TLC con Estados Unidos. Y eso va a ser una oportunidad. Yo sí estoy seguro que Estados Unidos va a entrar el proteccionismo en varios aspectos. Pero precisamente es una oportunidad para Perú, por ejemplo, de exportarle etanol a Estados Unidos. Tremendamente importante, porque hay otros países que ahora van a tener arancel con esta nueva gestión. Y etanol... Oiga, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 hectáreas, no hay techo. Y esa es una oportunidad tremenda para el Perú, aprovechando precisamente la estabilidad de su TLC. Ahora, ¿se arrepiente usted, ministro, de la frase esa que en el Perú se come de manera contundente en la discusión sobre el hambre o el riesgo alimentario? Mire, es un ruido que es mejor, retiro la frase. Si es cuestión de seguir avanzando con nuestros temas, que es lo importante, ¿no? Este 15 firmamos con la FAO estos 3 proyectos de negocios, papas nativas, café, palta de altura, y son las cosas bonitas, las cosas importantes que necesita el país. Ahora, yo creo que, sinceramente, que lo que probablemente ocurra es que la gente baje un poco la tensión en estos días por lo de la PEC, pero los problemas van a regresar el lunes. ¿No? Hay un sector que ha anunciado que va a parar de todos modos, ¿eh? El 13, 14 y 15. Vamos a hacer un seguimiento de eso, por supuesto, ¿no? Pero es parte de gobernar. Nosotros no somos de tirarnos a llorar a la cama, sino en enfrentar los problemas y darle solución, ¿no? Y cuando acabe APEC ya van a ver que se están construyendo los pozos en Piura, ¿no? Tremendamente importante y bueno para esa región. Y así, en todos lados. En todos lados se están dando avances. Ministro, tenemos que terminar por hoy. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ha sido muy gentil. Ha estado con nosotros el ministro de Agricultura.